Bien, ahí está. Lo que decíamos es que tenemos una función f de x, y que es implícita, viene definida implícitamente por una ecuación f grande de x, y, z igual a 0, ¿no? Y lo que queremos es calcular los extremos de esto. Entonces calculamos las condiciones de primer orden y, como recordarán, la fórmula para el cálculo de la derivada de una implícita es f de x, y, f' de x, igual menos f grande prima de x sobre f grande prima de y, ¿no? Y entonces esto lo vamos a igualar a 0. Bien. Y lo mismo, bueno, tendríamos que hacer con la otra derivada, ¿no? O sea, bueno, lo voy a escribir. Vamos a hacerlo con f' de y de x, y es igual a menos f grande prima de y sobre f grande prima de z. Y esto va a tener que estar igualado a 0. Notemos primero que esto se cumple si y solo si, ahí está, si y solo si f grande prima de x es igual a 0. ¿Se ve? Porque es un cociente. Y los cocientes son iguales a 0 si y solo si el numerador es igual a 0. Y bueno, acá obviamente lo mismo. Eh, en f' de... Ah, esto intenta ser una x, disculpen. Eso decían, eso es una x. Se me chingó un poco. Sí, acá, tienen razón. Gracias. Sí, esto es z, pero... Y vamos a poner z. Gracias. Bueno, y lo mismo acá, ¿no? Entonces, ya vemos que si bien la derivada se calcula como un cociente, ¿sí? En realidad la condición de primer orden es un poco más sencilla, porque alcanza con simplemente calcular la derivada de la ecuación, o sea, la derivada de esta función f mayúscula, e igualarla a 0, y ya con eso tenemos las condiciones de primer orden, ¿sí? Es un poco más fácil. Ahora, la cuestión pasa por cómo derivamos para hallar las derivadas segundas eh, para las condiciones de segundo orden, ¿sí? Y ahí hay un tema, porque ¿qué pasa? Ya habíamos visto que la derivada segunda, acá vamos a hacer las condiciones de segundo orden. Bien, la derivada segunda de una implícita era bien complicada, ¿se acuerdan? Porque nosotros teníamos esto, ¿no? Teníamos menos f grande prima de x sobre f grande prima de z, y todo esto lo queremos derivar, por ejemplo, respecto a x. Y acá hay dos cuestiones. Primero, teníamos que esto es un cociente, y entonces vamos a tener que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar. Vamos a poner así. La derivada del primero por... No, bueno, lo voy a escribir. Lo voy a hacer más fácil. ¿Cómo es? Primero el menos lo voy a dejar afuera, ¿no? Esto lo dejo fuera. Y después tengo la derivada del primero, que sería f' de x, prima de x, por el segundo sin derivar, que es f grande prima de z, menos el primero sin derivar, f' de x, se ve un poco el audio, qué bajón, che, por la derivada del segundo, o sea, teníamos f' de z, y ahora lo derivamos respecto a x, y todo esto dividido por f grande prima de z al cuadrado, ¿no? Esta es la regla del cociente. Pero hay una cosa más, que es que estas funciones,
f grande prima de x tienen dos variables que son x e y, pero también tienen una variable z que a su vez depende de y y depende de x. Entonces ya vimos que esto es la derivada de una función compuesta. Tenemos que hacer f grande prima de x, prima de x, lo que hay que hacer es la derivada de f grande prima de x respecto a x. Sí, ahí tenemos una cuestión. Perdón, respecto a x. Un segundo. Pero después había que sumarle la derivada de la función. Un segundo. La derivada, decía, de la función que es f' de x respecto a z, respecto a z, perdón, me está desesperando esto un poco, está como muy lento. Ahí está. Está. Respecto a z por la derivada de la variable z respecto a x. Y esto, la derivada de z respecto a x, es f' de x. ¿No? O sea, esta derivada ya la habíamos calculado. Es la derivada que calculamos en la condición de primer orden. ¿Ok? Entonces teníamos todo esto que era un quilombo. Y lo mismo pasa para f' de zx. ¿Ok? Tendríamos que aplicar toda esta fórmula. ¿Sí? Que es como algo largo de hacer. Pero, ¿qué pasó? ¿Se borró ahí? Bueno. Ahora, en extremos tenemos una ventaja. No se había borrado. En extremos tenemos una ventaja, les decía, y es que por CPO, o sea, en el punto crítico, sabemos que f' de x es igual a 0. Y esto dijimos que pasaba si, solo si, f grande prima de x era igual a 0. ¿No? Y entonces, dentro de esta derivada, este término se me va a ir, porque tiene un 0. Y... Perdón, no, ese no. Disculpen. Porque esa que taché es la derivada de f' de x prima de x. Entonces, esa no vale necesariamente 0. Esta vale 0, f' de x. Y entonces todo el término este se me va a ir. Y acá arriba, esta f' de x también vale 0. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos es que en el punto crítico, la derivada segunda, f grande, prima de xx, f grande, prima de xx, es igual a menos la derivada de f' de x respecto a x
por f grande prima de z sobre f grande prima de z al cuadrado. Esto es lo que nos queda si cancelamos los términos que decía recién. Entonces, estos se me cancelan también y me queda menos la derivada f' de x respecto a x sobre f grande prima de z. ¿Ok? Y esto entonces es bastante más sencillo de calcular. ¿Sí? No sé si... Esto era todo. O sea, una vez que llegamos acá, lo que vemos es que si yo quiero hacer las condiciones de segundo orden de la función en un punto crítico, ¿sí? En un punto crítico, entonces no es necesario que haga toda la fórmula y de la derivada segunda de una implícita, que es algo re complicado de hacer, que es esto que habíamos hecho acá arriba, sino que me alcanza con agarrar f de x, o sea, f mayúscula de x, y, z, y derivarla dos veces respecto a x, y con eso ya tengo la derivada segunda, ¿se entiende? Entonces es mucho más sencillo de hacer. Y entonces puede ser, digamos, esto es posible que tengan que hacerlo en algún ejercicio de la guía, ¿se entiende? Y por lo tanto, bueno, no sé, de la actividad de seguimiento podría pasar. Entonces, si les llega una función implícita, para las condiciones de primer orden hacen la derivada como siempre, que es la del cociente. Pero para las condiciones de segundo orden, lo único que tienen que hacer es agarrar esta f' de x, f mayúscula prima de x, que ya tenían, porque ya la calcularon, y derivarla respecto a x. ¿Sí? Y con eso les va a quedar la ecuación de esta otra derivada, que es la que tenían que calcular. ¿Ok? No sé si se entendió, si hay alguna duda en particular con esto. Y para la cruzada va a pasar lo mismo, va a haber términos, todas las que sean una primera derivada, como en el punto crítico necesariamente valen cero, se van a cancelar. Los términos, esos son que se cancelan, son los que tienen alguna derivada primera. Les voy a escribir acá las ecuaciones de cómo quedarían las otras. F' de xy sería igual a menos la derivada de f grande prima de x respecto a y, y todo esto sobre... no, bueno, lo voy a hacer, miren, lo voy a escribir distinto, o lo dejo así porque... sobre f' de z y f grande prima de y va a ser menos la derivada de y respecto a y, todo sobre f grande de z. Ahí está. Ahí quedarían las ecuaciones. ¿Se entiende? Entonces es como más intuitiva. Es parecida a la primera derivada. Si la primera derivada era f mayúscula derivado respecto a x sobre f mayúscula derivado respecto a z, bueno, acá el denominador queda igual y lo único que derivamos es el numerador. Es como derivar medio a lo bestia, como si la única variable fuera verdaderamente x. ¿Ok? Bueno, nada, esto les puede aparecer. Otra cosa que les quería aclarar es que en clase con Carlos vieron un criterio para las condiciones de segundo orden a través de el diferencial segundo. Diferencial segundo de f, y también vieron para extremos condicionados a través del diferencial segundo de L. Y vieron que lo que había que hacer era... Sí, que la escribí mal, a ver. Puede ser, a ver, Marco. Lo que les quería decir con ese criterio del diferencial segundo es que no lo van a ver conmigo, porque ya lo vieron. Están bien acá las derivadas, Marco, creo. ¿No? Sí. Ahora entiendo lo que decís. Ahora entiendo. Vamos con Lola. El punto que usás para Z es lo que valga en el punto crítico.
y eso se sacaba por tanteo, igual que en cualquier implícita. O sea, vos vas a tener los valores de X y de Y reemplazándolos en la ecuación, vas a poder calcular cuánto valen. Pero primero tenés que tener el punto crítico de las condiciones de primer orden. Entonces, haces las condiciones de primer orden, cuando tengas los puntos críticos, calculás Z y con eso reemplazás en las derivadas segundas. Perfecto. Marco. En realidad sí. Y por eso en realidad usé esta notación, usé una notación distinta, porque no es exactamente lo mismo. Con f grande prima prima de xx, yo estoy intentando indicar la derivada de f grande prima de x. ¿Ok? Lo que pasa es que, como es una red y f prima de x depende de las variables de esta manera, es como que a esto que está acá, a este vínculo de f grande prima de x con x, le estoy diciendo la derivada de f prima de x respecto a x. Y le puse ese parcial para indicar que es una derivada parcial, pero en realidad después vas a tener todas estas derivadas que, digamos, todo el resto de la red que también te va a estar jugando, ¿no? Y el resultado va a ser como la derivada global, si querés, de f' de x respecto a x, que va a incluir el efecto directo, que viene dado por esto, pero también el efecto indirecto a través de z. ¿Ok? Y por eso, en realidad, acá estamos usando como dos notaciones que yo les dije que eran equivalentes, y lo son, para distinguir dos derivadas que son muy parecidas. ¿Sí? Son dos derivadas de f grande respecto a x, pero son derivadas distintas. Esta es la total, incluyendo el efecto a través de z. Y esta es como una parcial que solamente incluye el efecto directo a través de x. ¿Ok? Bueno, lo que les decía de las funciones de segundo orden, este criterio del diferencial segundo, no lo vamos a ver. Si tienen dudas me pueden preguntar. Todos los problemas se pueden resolver mediante el hessiano o mediante este criterio del diferencial segundo. ¿Sí? Es lo mismo, siempre van a llegar a la misma conclusión. Este criterio del diferencial segundo es más confiable en el sentido de que vieron que el hessiano tiene que seguir como una regla bastante específica de los signos, y este criterio del diferencial segundo no. Este criterio del diferencial segundo simplemente, si es mayor a cero es mínimo, si es menor a cero es máximo. El problema que tiene es que ustedes, para resolver esto, es como que hay que demostrar que esto es mayor o menor a cero. Porque esto va a estar, estos diferenciales van a estar dependiendo de los diferenciales respecto a las variables, ¿no? Esto va a depender de dx de y, y este va a depender de x de y de lambda. Y entonces, como van a tener metido esto ahí adentro, no, el lambda lo toman como constante, perdón. Bueno, en ambos casos van a tener de x de y metidos ahí adentro. Entonces ustedes tendrían que demostrar que para todo de x de y en un entorno del punto, el diferencial es mayor o menor a cero. Y vieron con Carlos que eso se hace diferenciando la ecuación de vínculo y hallando una relación entre x e y luego reemplazando. Bueno, nada, es un método creo medio complicado. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos, si saben usar los dos, mejor. Pero como para generalizarlo, siempre se usa el criterio de Lesiano. A mí me pareció mejor usar el criterio de Lesiano en estas clases, y de última, bueno, este es como un método auxiliar. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, en particular quizás sobre esto del criterio del diferencial segundo. ¿Se acuerdan que lo vieron? Lo vieron en la clase que demostraron el, el método de Lagrange, que demostraron, digamos, que los puntos críticos de la función de Lagrange son iguales a los puntos críticos de la función objetivo. ¿No hay dudas? Bueno, entonces avanzamos. Quería que viéramos este apunte, que algunos de ustedes ya lo vieron. Bien. ¿Qué pasa? En alguno de estos problemas, como uno que vamos a hacer ahora, hay sistemas de ecuaciones de 4 ecuaciones y 4 variables. ¿Ok? Como este que está acá. ¿Sí? Este es un sistema de ecuaciones, un sistema cualquiera que tiene 4 ecuaciones parecidas a las que uno resolvería en un problema de hallar extremos. ¿Ok? No son iguales, o sea, van a ver que después el lambda acá nos da positivo,
alguien me lo marcó por mail y está bien, es cierto, es una buena observación. No se preocupen ahora por pensar esto en el marco de un problema de optimización, simplemente queremos resolver este sistema, ¿ok? Y tener 4 ecuaciones hace que se complique un poco la resolución del sistema. Así que hay que ir con cuidado. Y entonces tienen este documento que les explica un poco paso por paso cómo se resuelve un sistema, este en particular, para que ustedes después practiquen con sistemas de muchas variables. ¿Sí? Entonces, la clave es siempre entender qué es lo que queremos hacer. Y acá yo les propongo que un primer paso es dejar de un lado una ecuación. Entonces, por ejemplo, esta podríamos decir, bueno, la ecuación 4 por el momento no la voy a usar. ¿Ok? Entonces esa la dejamos y pensamos que el sistema fuera de 3 por 3 o bueno, de 3 ecuaciones. ¿Sí? Y después de esa ecuación hay que elegir una de las variables y expresar las otras en función de esa. O alternativamente lo que podríamos hacer es expresar todas en función de una cuarta. ¿Ok? El punto es que en esta ecuación 4 vamos a querer expresar todas las variables en términos de la misma variable, de manera que esta ecuación 4 sea como la última ecuación. ¿Se entiende? O sea, esta ecuación 4 va a tener adentro, cuando después de reemplazar, una sola variable, y entonces tengo una variable, una ecuación, y la voy a poder despejar. Y por eso la estoy dejando de lado, porque va a ser como el último paso. ¿Sí? La mejor estrategia para usar las demás, porque tenemos que resolver ahora el sistema usando las demás, como si fuera de 3x3, digamos, es empezar por las que tengan menos variables. ¿Ok? Entonces, yo puedo... ¿Por qué? Bueno, porque si hubiera una ecuación con una única variable, acá está dicho, ya puedo usar esa ecuación para encontrar cuánto vale esa variable y entonces voy a poder reducir, va a ser todavía más fácil resolver el sistema porque va a tener menos variables. O si tenemos, por ejemplo, dos ecuaciones con las mismas variables, o sea, si tuviera, ponerle una ecuación que tiene x e y y no tiene ninguna otra, y la tercera y una segunda ecuación que también tiene x e y y no tiene ninguna otra variable. Entonces también me va a convenir empezar por esas dos, porque voy a poder encontrar cuánto valen en dos ecuaciones con dos variables. ¿Okay? Entonces, lo que puedo hacer es buscar en este sistema como subsistemas donde me sea más fácil resolver. Por ejemplo, yo mirando este sistema puedo decir, bueno, en la tercera ecuación es la más sencilla de todas porque tiene solamente dos variables, mientras que todas las demás tienen tres. Ok, tiene z y lambda. Esa es una primera observación. Y la segunda observación es que las ecuaciones 1 y 2, ambas tienen tres ecuaciones, perdón, tres variables, son las mismas tres variables. Ok. Después un tercer paso sería reemplazar las ecuaciones obtenidas, o sea, después de resolver, en la que se dejó de lado. Y entonces vamos a tener una última ecuación que solo depende de una variable que la podemos resolver. Y hallando el valor de esa variable, reemplazamos en las anteriores para encontrar el del resto. ¿Okay? Entonces, esos pasos acá, en este sistema, serían los siguientes. Agarro la ecuación 4, porque tiene x, y, z, que son las variables más relevantes para el problema. O sea, yo, en definitiva, lo que quiero es encontrar x, y, z. Lambda no me importa tanto. Entonces digo, bueno, agarro esa. Voy a buscar expresar y, z y lambda en función de x. Entonces agarro la primera ecuación y despejo lambda. ¿Sí? Y me queda en función de y x. Y agarro la segunda ecuación y despejo también lambda. Y entonces me queda en función de x, y también. Y entonces esto es igual, la primera ecuación es igual a lambda, la segunda también, las puedo igualar. Y eso es lo que hacemos acá. Y al igualarlas obtengo una relación entre y x. Y esto era lo primero que yo quería hacer, porque dije, todas las variables las voy a expresar en términos de x. Bueno, acá tengo y expresada en términos de x. Como yo ya tenía lambda en función de y y de x, entonces donde tenía y puedo reemplazar esta ecuación 5 y me va a quedar algo que solo depende de x. Y eso es lo que hice acá. Tenía una ecuación, podía haber agarrado cualquiera de las dos. Reemplacé y, que me había dado y me había dado 10 octavos y esto tenía un 2 adelante, entonces me queda 10 cuartos. Y despejando un poco llego a la expresión de lambda en términos de x, que es esto que está acá. ¿Sí? Nos queda z, que queríamos expresarla en términos de x.
Y la ecuación que tenía z tenía un lambda también. Y entonces este lambda, que depende de x, lo reemplazo ahí y despejo. Y me queda z en función de x. ¿Ok? Y acá logré lo que quería en mi segundo paso, que era tener todas las variables expresadas en función de una única variable. O sea, ahora tengo y, z y lambda todas expresadas en términos de x. ¿Okay? Y eso lo reemplazo en la cuarta. Entonces me va a quedar una cuarta ecuación que solo depende de x, que es esto que está acá. ¿Sí? Y de esta ecuación puedo despejar x y llego a x igual 40. Y con esto, bueno, voy para atrás, como tenía todas las variables expresadas en términos de x, y reemplazo y obtengo las demás. ¿Ok? Fuimos un poco rápido, después si quieren mírenlo, pero ahora vamos a hacer un ejercicio y con eso va a quedar mucho más claro, ¿vale? Vamos... no sé si hay alguna pregunta sobre esto, sobre el sistemita este que vimos. Pero creo que si lo vemos paso por paso se va a entender mejor. Mientras vamos avanzando. Acá esto era como otro tema. Y acá también, este es otro tema. Bien. Vamos con el ejercicio 4 de esto. ¿Ok? Queremos hacer esto. Este es un problema condicionado con tres variables. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una función de Lagrange que tiene tres variables x, y, z y una cuarta variable lambda, y entonces el sistema de ecuaciones nos va a quedar con cuatro ecuaciones. ¿Ok? Entonces tenemos una función de costo conjunto de la fabricación de tres artículos, es esta función que tenemos acá. ¿Sí? Queremos determinar la cantidad de artículos a fabricar, o sea, de cada uno queremos encontrar x, y, z, para que el costo sea mínimo, ¿sí? Si la cantidad total de artículos, es 210. ¿Ok? Entonces, tenemos que minimizar una función de costos. Vamos a componer así como este es el ejercicio 1. Queremos minimizar una función de costo conjunto. X, Y, Z. Eligiendo X, Y, Z. Sujeto a una restricción que es que la cantidad total de artículos sea 210. ¿Cómo puedo yo expresar la cantidad total de artículos? Bueno, voy a tener la cantidad del artículo X, más la cantidad del artículo Y, más la cantidad del artículo Z. Esta es la cantidad total de artículos. Y esto me tiene que dar 210. Entonces planteamos la función de Lagrange para este problema. Va a ser una función L, que se acuerdan, yo les dije que podíamos hacer así para no escribir todo, que va a ser igual a mi función objetivo, que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más, yo les digo, yz, más lambda por x más y más z menos 210. ¿Okay? Vamos a las condiciones de primer orden. Vamos a tener L' de x va a ser 2x más lambda, ¿no? ¿Por qué al cuadrado estas variables? Porque lo decía el problema, Facundo, vamos a volver acá. El problema me dice cuál es la función de costos. Acá la tenemos y es ahí. La función de costos es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más yz. ¿Sí? Creo que te referías a eso. Bien. Lo que les decía es que vean que las derivadas acá, ¿sí? Derivado respecto a x va a ser lambda, porque está, simplemente es como pasarlo multiplicando, me queda lambda. ¿Okay? Esto igual a 0. Después tenemos L' de y, que va a ser 2y más lambda,
también igual a 0. L' de z. Ah, perdón, me faltó algo acá. Un segundo. Exactamente. 2y más z, porque tenía ese término y por z, más lambda igual a 0. Y acá también voy a tener 2z más y más lambda igual a 0. Y por último, la restricción. L' de lambda va a ser x más y más z menos 210 igual a 0. ¿Ok? Y tengo las ecuaciones 1, 2, 3, 4 numeradas en ese orden hacia abajo. ¿Ok? En la primera, yo puedo despejar una relación entre x y lambda. ¿No? Es como la versión, la más sencilla de todas. Después la segunda y la tercera tienen las mismas ecuaciones, las mismas variables entre sí. Entonces yo voy a poder, por ejemplo, establecer una relación entre y y z. ¿Sí? Y después, con eso, quizás a través de lambda, puedo encontrar una relación con x. ¿Ok? Entonces, empecemos primero por acá, por la primera ecuación. 1, vamos a decir que lambda es igual a menos 2x. Y esta va a ser nuestra ecuación 1'. ¿Ok? Ahora, en esta ecuación 2, vamos a también despejar lambda. Y vamos a tener menos 2y menos z. Y esta va a ser nuestra ecuación 2'. En esta ecuación 3, también vamos a despejar lambda. Y esto va a ser menos 2z menos y en nuestra ecuación 3'. Y la cuarta ecuación dijimos que la dejábamos de lado. Con las ecuaciones 2 y 3 voy a poder establecer una relación entre y y z, ¿no? Y eso, si yo lo vuelvo a reemplazar en alguna de estas ecuaciones, me va a dar a cada una de esas variables y, z en función de lambda. ¿Se ve? Porque, por ejemplo, si yo tuviera que y es igual a 2z, eso lo puedo reemplazar acá y me va a quedar lambda igual a menos 4z, ¿no? Y lo mismo podría ser con la segunda ecuación, así que voy a poder despejar z en función de lambda e y en función de lambda. Y entonces ya voy a tener las tres ecuaciones en función de lambda. Y eso lo puedo reemplazar en la cuarta ecuación para que me quede una única ecuación de una sola variable. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar las ecuaciones 2 y 3 y las vamos a igualar. Perdón, 2', vamos a igualarla a 3'. Entonces tenemos menos 2y menos z es igual a menos 2z menos y. Ahora, el menos 2z lo paso sumando. Y el menos 2y lo paso sumando. Y me va a quedar menos z más 2z es z. Y menos y más 2y es y. Entonces llegamos a que z es igual a y y a esto le ponemos ecuación 5. ¿Sí? Ahora les decía, esta ecuación 5 la podemos reemplazar en las mismas ecuaciones. Por ejemplo, 2'. Y entonces vamos a tener que lambda es igual a menos 2y menos y. Y esto es igual a menos 3y. Esto es nuestra ecuación 6. Y 5, también la misma que antes, la reemplazamos en, perdón, 2' no, en 3'. Perdón, no, vamos a hacer directamente, vamos a hacer así, vamos a hacer 6, vamos a reemplazar 5 en la ecuación 6. 5 en la ecuación 6. Mejor.
¿Y qué me queda? Lambda igual a menos 3z. Ahí va. Y llegué, tengo la primera ecuación que me decía lambda igual menos 2x. Y después tengo en la ecuación 6 que me dice lambda igual menos 3y. Y esta que me dice lambda igual menos 3z. ¿Ok? Y esta podría reexpresarlas todas al revés. O sea, podría poner que z es igual a menos lambda sobre 3. Y acá lo mismo. Y es igual a menos lambda sobre 3. ¿Sí? Y en la ecuación 1, podría escribir que lambda, que x, esperen un segundo, ahí está, que x es igual a menos lambda sobre 2. Y entonces todas estas las reemplazo en la ecuación 4. ¿Sí? Entonces voy a hacer 6. Esta sería la ecuación 7. 7. Y esta 1' en 4. ¿Y cómo tenía? Tenía x más y más z. La ecuación 4 era x más y más z igual a 210. Y entonces ahora voy a tener menos lambda sobre 2 menos lambda sobre 3 menos lambda sobre 3 igual a 210. Y esto, si lo pasan a sextos, son 3 sextos menos 2 sextos menos 2 sextos. Lo cual me da menos 7 sextos de lambda es 210. Y entonces lambda es igual a menos 180, pueden chequear esa cuenta si quieren. Y esto ahora lo reemplazamos en todas las otras. ¿Sí? Yo tenía que x era menos lambda sobre 2, entonces x va a ser igual a 90. Y era menos lambda sobre 3, y entonces y va a ser igual a 60. Y z era igual a y, así que z va a ser igual a 60. ¿Ok? Fiu, es un poco largo, ¿sí? Lo importante sobre todo es que vean que la mejor forma de resolver esto es ir planteando una estrategia a medida que vos lo vas resolviendo. Entonces no venir y decir, bueno, a ver, voy a entrar medio a lo bruto a resolver este sistema, porque es muy probable equivocarse. Por ejemplo, un típico error que les puede pasar es que despejen una relación mezclando, por ejemplo, dos ecuaciones y después, en vez de reemplazarlo en las ecuaciones originales, reemplacen lo que encontraron en la misma relación. Por ejemplo, si yo hubiese agarrado, si yo esta ecuación, esta relación 5, lo metiera en esta ecuación, que es la ecuación de donde salió, ¿qué me va a quedar? Menos 2y menos y menos 2y menos y. O sea, me va a quedar menos 3y igual a menos 3y. O sea que 0 es igual a 0. ¿Ok? Si en algún momento les pasa esto, les pasa que llegan a una relación 0 igual a 0, sepan que lo que hicieron fue esto, fue despejar una relación de una ecuación y después volver a reemplazar lo que encontraron en esa misma ecuación. Eso lógicamente siempre les va a dar 0 igual a 0, o 4 igual a 4, no sé, alguna tautología, algo que se cumpla siempre. Justamente porque es como que no están agregando nada de información, ¿no? Están usando lo que encontraron para reemplazarlo en lo mismo. Entonces eso no te sirve para nada. Lo que sí sirve hubiera sido reemplazar esta ecuación 5, como de hecho hicimos, en la ecuación 2'. Y fíjense que la ecuación 5 sale de la ecuación 2' de alguna forma. Pero a la ecuación 2', al igualarla a la ecuación 3', es como que le estamos agregando información.
¿Se entiende? Y entonces el resultado que me da esta igualación es algo que es cualitativamente distinto, ¿ok? Lo que me da es esta ecuación que está acá, que tiene información nueva. Entonces, esa información nueva, si yo la uso para reemplazarlo en alguna de estas ecuaciones viejas, voy a obtener un resultado nuevo. No voy a obtener un resultado nuevo cuando yo reemplace una ecuación en sí misma de alguna forma. Eso no me va a brindar nada de información. Entonces, voy a llegar a tautologías como estas. ¿Sí? Donde, nada, se cumple siempre porque lógicamente una ecuación, si la reemplazo en sí misma, se me va a cumplir siempre. ¿Ok? Sí, lambda es menos 180, Serena. Entonces, estos son mis tips, digamos, para resolver el sistema de ecuaciones. Después, en la guía van a encontrar algunos sistemas como complicados, que son medio difíciles de despejar. Me mandan mail y me preguntan, ¿sí? Porque no hay acá una receta que digas, bueno, esto te soluciona todo y ya. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con este ejercicio. Ah, nos faltaría chequear las condiciones de segundo orden. Los valores finales están acá. Ahí va. ¿Cómo serían las condiciones de segundo orden? Les voy a copiar yo acá todas las derivadas. Ustedes después, si quieren, pueden chequearlas. ¿Sí? Z, L', de X lambda. Bien. Esta va a ser, lo tengo anotado por acá. Esta vale 2, 0, 0, 1. L', de Y, vale 2. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy derivando las derivadas primeras que vamos a encontrar en las condiciones de primer orden, ¿sí? Van a ver que son todas constantes, no hay ninguna que dependa de variables. Así que es como fácil las derivadas. Por eso las copio así nomás, ¿sí? Y por último, prima de z vale 2. L' de z lambda vale 1. Y L', lambda vale 0. Lógicamente como 0. Bien. Una vez que calculáramos estas derivadas, había que hacer la matriz hessiana. En este caso es orlada porque tenemos una restricción. Y recordemos que ahora va a ser de 4 por 4. Entonces ahora, este es un caso, por ejemplo, donde el método de Sarrus, que alguien me había propuesto si no lo podíamos usar, el método de Sarrus ya no sirve en este caso. Entonces sí, lo pueden usar el método de Sarrus, pero a veces no les va a servir, como por ejemplo en este caso, porque tienen 4 variables y el método de Sarrus vale solo para 3 variables. Si reemplazamos acá, vamos a tener 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 0, 0. 0, 2, 1, 0, 1, 2. ¿Ok? Ahí va. Y ahora lo que queremos hacer es resolver este determinante. Mi recomendación para resolver el determinante este es que siempre lo hagan por la última fila. ¿Ok? Siempre por la última fila. Y ahora van a ver por qué. O en realidad veamos por qué. Si ustedes lo desarrollan por la última fila, ¿sí? En algún momento van a tener que calcular el cofactor de este elemento, ¿no? Que ¿cómo era? Había que eliminar esta fila y esta columna. Y entonces, la matriz que les va a quedar, y van a tener que calcular el determinante, ¿sí? Si yo elimino la fila y la columna de este 2, que subrayé ahí, fíjense que el determinante que me queda para calcular
es H3, que lo vamos a necesitar más adelante, ¿sí? Y si yo H3 lo desarrollo por la última fila, en algún momento voy a tener que calcular el determinante que surge de eliminar la fila y columna de este segundo 2, y entonces me va a quedar esto, este que está acá. Y este es H2. Entonces, si ustedes lo desarrollan siempre por la última fila, es cierto, esto tiene menos ceros. Entonces van a tener que hacer como más esfuerzo acá. Pero después no van a tener que calcular H3 y H2, los van a tener ya calculados. ¿No? Se entiende el consejo? Entonces, sí, yo recomendaría, salvo que, bueno, tengan una fila que tenga, no sé, 3 ceros, que es súper fácil entonces de calcular. Eh, Salvo que sea ese el caso, yo diría desarrollar por la última fila. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacerlo más o menos rápido. El determinante de H4 sería, primero tenemos la cuestión de los signos. Este sería positivo. Negativo, positivo, negativo. Entonces arranco con un menos. La vamos a resolver por el método de Laplace, que es el posta, digamos, el que vale para cualquier n. ¿Sí? Yo tenía que hacer, siguiendo la regla de los signos, que era, empezábamos por más, y después seguíamos con menos, más, menos, ¿sí? Y así yo podría completar toda la matriz, ¿no? O sea, podría ir completando siempre, pero lo que me importa va a ser esta primera columna. ¿Por qué? Porque yo lo voy a querer desarrollar por la primera fila, entonces quiero ver qué signo le corresponde a este 1. Bueno, le corresponde un signo negativo. Entonces voy primero con un menos. Y ahora tengo que poner el coeficiente, que es 1, por el determinante que surge de suprimir su fila y su columna. ¿Ok? Entonces, me imagino que la última fila no está, que la primera fila tampoco está. Y el determinante que me queda es 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 1. ¿Ok? Y este es un determinante de 3 por 3, que también va a haber que resolver. Entonces es largo esto, ¿sí? Ahora tengo que poner más 0 menos 1 por el determinante que surge de eliminar la última fila y la tercera columna, porque es la que se corresponde con ese 1 que yo estoy poniendo ahí. Entonces el determinante que me queda, y acá ojo con no equivocarse, es 0, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 1. Otro determinante de 3 por 3 para calcular. Y por último, más 2 por, y ahora sí, el determinante que surge de suprimir la última fila y la última columna, me va a quedar 0, 1, 1. Este 1 me quedó muy cerca. Ahí va. 1, 2, 0, 1, 0, 2. Quiero hacer esto, ¿sí? Y este determinante que está acá, notemos que es H3. Es el determinante de H3, por lo que les había dicho antes. Fíjense, es igual. Y no es casualidad eso. Tiene que ver con que yo lo desarrollé por la última fila o por la última columna. ¿Sí? En este caso lo hice por la última fila. Bueno, y ahora tenemos que resolver todos estos determinantes que son de 3 por 3. Si quieren esto lo pueden hacer como en un cálculo auxiliar y entonces se hacen cada uno por separado. ¿Sí? Es más, vamos a hacer eso. Vamos a este le vamos a poner A, B, y el otro lo vamos a dejar como H3 o bueno, le pueden poner, este sería el C. ¿Ok? Entonces vamos con A. Desarrollo por la segunda fila, porque tiene dos ceros, ¿se ve? Empiezo con un más o con un menos.
con un menos, porque de arriba, el primero de arriba a la izquierda siempre es positivo, y entonces el segundo va a ser negativo. ¿Sí? Entonces arranco con un menos. Menos 2 por el determinante que surge de suprimir su fila y su columna, perdón, su columna y su fila. ¿Sí? Su fila y su columna. Entonces me va a quedar 1, 1, 2, 1. ¿Sí? Súper mecánico, súper largo esto. Yo creo que la repetición quizás le sirve para afianzar el método este, ¿sí? Que es sí o sí el único que hay para 4x4. Obviamente estos que son de 3x3 ya los podrían hacer por Sarrus. ¿Sí? Bueno, después vamos a tener más 0, menos 0. Listo, este no me importa, ya lo puedo calcular. Va a ser menos 2 por 1 menos 2. Entonces 1 menos 2 es menos 1 y entonces menos 2 por menos 1 es 2. ¿Ok? Vamos con B. Voy a hacer... desarrollamos por la primera fila, por ejemplo. Entonces arranco con un más 0. Menos 1 por el determinante que surge de suprimir la primera fila y la segunda columna. Voy a tener 1, 0, 1, 1. Bien. Más 1 por el determinante que surge de suprimir la primera fila y la última columna. Esto es 1, 2, 1, 0. Bien. Y esto ya lo pueden meter quizás en la calculadora. Esto sería 1 por 1, menos 0, esto va a ser 1. Entonces acá tengo todo menos 1. Acá tengo 0, menos 2, entonces va a ser, esto es menos 2. Y esto de acá era menos 1. Entonces menos 1 es menos 3. Por último, el C, que recordemos, este C era H3. Lo voy a desarrollar por la última fila. ¿Por qué? Porque después me va a quedar, esto va a ser H2. Siempre conviene por la última fila si la cantidad de ceros es la misma. Si no, nada, se puede volver a hacer el cálculo, pero lleva un poco más de tiempo. No me quiero ver. Bueno, sería empezando por positivo, porque es positivo, negativo, positivo, va a ser 1 por el determinante que es 1, 1, 2, 0. 1, 1, 2, 0. Menos 0 más 2 por el determinante que surge de suprimir la última fila y la última columna, o sea, estas las borro y me queda 0, 1. ¿Qué pasó ahí? Mostrame la matriz. Ahí está, 0, 1, 1, 2. Bien. Y esto, de vuelta, también lo pueden meter en la calculadora, que sería algo más fácil. Va a ser 1 por menos 2, esto va a ser menos 2, más menos 2. Entonces esto es menos 4. Bien. Ya tenemos estos determinantes que eran los de 3x3. Adentro del de 4x4 ya podemos resolver el de 4x4. Y notemos que esto que está acá, esto es H2. ¿Sí? Igual a menos 1. Entonces, H2, fíjense que en el camino ya lo fuimos resolviendo. H2 me dio menos 1. H3 me dio menos 4. Y ahora voy a sacar H4 con todo esto que calculé. H4 es acá. Menos 1 por A, menos 1 por B, más 2 por C. ¿Sí? Menos 1 por A, menos 1 por B, más 2 por C.
Entonces, va a ser menos 2 más 3 más 2 por menos 4. Y esto es menos 7. Porque es menos 8, menos 2 es menos 10, más 3, menos 7. Bueno, y ya está, tenemos un H4 menor a 0, un H3 menor a 0 y un H2 menor a 0. H1, que es esto, pero bueno, lo pueden ir a chequear a la matriz original, va a ser 0, así que lo uso de comodín. Entonces son todos negativos. Son todos negativos. Y es condicionado, ¿no? O sea, tiene una restricción. Y entonces lo que decimos es que es mínimo. ¿Sí? Bueno, como verán, estos problemas se hacen súper largos, ¿sí? Cuando ya tienen un montón de variables. Porque el sistema es difícil de resolver y después hay que armar la matriz, que es larga, y calcular el determinante, que es muy largo, ¿sí? Entonces, lleva tiempo y hay que ser sistemático. Pero con esfuerzo sale. Porque vean que las cuentas no son difíciles. El tema es no equivocarse. Bueno, si se equivocan en algo, tampoco es tan grave. ¿Sí? ¿Qué quería decir con esto? Lo clave es, cuando es 4×4, solo se puede usar Laplace, no hay lugar para Sarrus. Y entonces el método de Laplace, que es este, lo tienen que saber sí o sí. Y les va a servir para mate, o sea, lo tienen que saber. Resolver sistemas de ecuaciones de 4×4 no es sencillo. Y entonces hay que diseñar algún tipo de estrategia o ir viendo como con cierta conciencia por dónde ir para resolverlo. Ese es como el mensaje central de todo lo que hicimos. ¿Ok? Esas dos cuestiones. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguien se quiere matar? igual que yo con estos ejercicios que son súper largos. A ver, Pilar dice, siempre que agarremos la última fila vamos a terminar sacando los determinantes. Sí, esa es la ventaja que tiene agarrar la última fila, Pilar, perfecto. Mauro, hay que entender bien cómo plantear la ecuación de restricción, eso seguro, siempre, sí, clave. Serena dice, decimos que hay un mínimo y lambda no hay que ponerlo. Correcto, sí, o sea, es como que hay un mínimo en 90, 60, 60 con un lambda de menos 180, que ya vimos la interpretación. En este caso la interpretación sería, si yo permito que la cantidad total de artículos no sea 210, sino 211, supongamos, por ejemplo, que yo tenía 210 porque tenía una limitación en el depósito que solo me entraban 210 artículos, pero ahora invierto en aumentar la capacidad de mi depósito y ahora me entran 211, ¿sí? Entonces, el costo lo voy a poder bajar en 180 unidades más. Esa sería la interpretación de lambda, ¿sí? Entonces, al aumentar el costo, perdón, al aumentar la cantidad de artículos en una unidad, el costo mínimo disminuye en 180, sería la conclusión. Julián, ¿puedo repetir un toque cuándo es condicionado, cuando trabajamos con implícitas? Con implícitas trabajamos cuando la función objetivo es una función implícita. Y eso, bueno, va a venir dado por el problema, porque les va a decir explícitamente, valga la redundancia, o la contradicción, les va a decir explícitamente, che, esto es una función implícita. O también puede ser que se los digan implícitamente. O sea, que les digan, bueno, hay una función f de xy que viene dada por, y te ponen una ecuación. Pero bueno, en todos esos casos es una implícita. ¿Sí? Y condicionado, trabajamos cuando hay algún tipo de restricción. ¿Sí? Ahí es más difícil, hay que como entender bien la historia de qué va el problema y para poder plantearlo. ¿Sí? Pero la clave es, bueno, va a haber un determinado nivel a partir del cual las variables digamos, que no se va a poder exceder. Por ejemplo, acá decía, la cantidad de artículos es 210, no puede ser ni más ni menos. Y además vas a ver que con ese nivel te va a quedar una ecuación. Esa ecuación va a ser la ecuación de vínculo, que es la que te determina la condición, ¿sí? La restricción.
Entonces, nada, lo vas a ver un poco en el problema, Julián. Em, ¿Alguna duda más? Teníamos una deuda pendiente, que era la siguiente. Ustedes me preguntaron en algún momento, esto vamos a cambiar de tema, me preguntaron algo así como, ¿qué onda los extremos absolutos? ¿Sí? Y en algún momento quizás ustedes se pueden haber preguntado eh, si no se pueden saltear las condiciones de segundo orden. ¿No es cierto? ¿No se les cruzó esto por la cabeza? Digo, che, siempre que chequeo las condiciones de segundo orden, siempre me da que es mínimo o el máximo, siempre me da lo que quiero que me dé. ¿Qué onda? Bueno, eso obviamente está, si les pasa eso muy seguido es porque los ejercicios están hechos para que den bien, ¿sí? Pero es cierto que existe una forma de garantizar, por un lado, que el extremo relativo es un extremo absoluto. Y también de garantizar que si se cumplen ciertas condiciones, no es necesario chequear las condiciones de segundo orden. ¿Ok? Entonces yo les quiero mostrar algo que se usa mucho para ahorrarse toda la cuestión de las condiciones de segundo orden, sobre todo, y bueno, también para tener que chequear si no hay un extremo absoluto en algún lado. Una cosa que va a ser importante, por ejemplo, en microeconomía y bueno, siempre que hagan un problema de optimización. ¿Sí? Y esto, lo primero, lo vamos a sacar de una cosa que es el teorema de Weierstrass. Y lo segundo lo vamos a sacar agregándole al teorema de Weierstrass una cosa que se llama la cuasiconcavidad. ¿Sí? Nada, es como un término difícil. Pero en realidad van a ver que no es nada del otro mundo. Vamos a ver la intuición nomás, ¿sí? No quiero tampoco que nos matemos con esto. Pero, bueno, vamos con lo primero. Si a esto le decimos 1 y a esto le decimos 2, vamos con 1. ¿Sí? El teorema de Weierstrass, ¿sí? O de Weierstrass, creo que se dice en alemán, eh, es una condición suficiente, o las condiciones suficientes para la existencia de extremos absolutos. ¿Ok? Entonces, si se cumplen determinadas condiciones, nos dice el teorema, van a existir extremos absolutos. En particular, ¿qué dice? Recuerden que acá estamos maximizando una función f en un conjunto que le decíamos S. ¿Se acuerdan? O bueno, a veces le decimos C. No. Tenemos, el teorema dice, vamos a, bueno, no con eso. Si f es continua, ¿sí? En S, o sea, en el conjunto, no hace falta que sea continua en todo su dominio, sino en el conjunto S. ¿Ok? Y S es un conjunto compacto, compacto
compacto. Y acá le vamos a poner una estrellita para definir qué significa compacto. Entonces, existe al menos un máximo y un mínimo. ¿Sí? Esperen que eso se va a ahorrar. Está, y un mínimo. ¿Sí? ¿Qué significa compacto? Que el conjunto sea cerrado. Esto ustedes ya saben lo que es, lo vieron en la segunda unidad y obviamente no se lo acuerdan, así que yo acá les voy a aclarar. Esto es que incluya la frontera. Incluya la frontera, y la frontera también la definieron formalmente. Eh, pero bueno, intuitivamente podemos pensarlo como el borde de un determinado conjunto. ¿Sí? Entonces tienen una mancha en R2, ¿sí? Que es un conjunto. Bueno, si ese conjunto incluye la frontera, eh, es cerrado. Y acotado, ¿y esto qué quiere decir? Eh, que haya cotas inferiores y superiores para cada variable. O sea que yo pueda decir, bueno, la variable x, no sé bien, más allá de cuánto valga, sí o sí está entre menos 10 y 10. Y la variable y también está entre menos 50 millones y 50 mil millones. No importa cuánto valgan los números, lo que importa es que tengan una cota, ¿ok? Inferior y superior cada una de las variables. Bueno, si se cumple entonces que el conjunto es compacto, es decir, que el conjunto es cerrado y acotado, es decir, que incluye la frontera y que hay cotas inferiores y superiores para cada una de las variables, entonces, y también se tiene que cumplir que la función sea continua, entonces existe al menos un máximo y un mínimo, ¿ok? En ese conjunto para esa función. Vamos a intentar darle un poco de intuición a esto con unos grafiquitos muy sencillos em, de análisis 1 serían. Pensemos en una recta, ¿ok? Antes de que yo escriba nada, ¿una recta tiene un punto crítico? No, porque una recta tiene una, o bueno, depende, si es una recta horizontal tiene infinitos puntos críticos, no todos sus puntos son críticos, porque su derivada vale cero. Mientras que si tiene algún tipo de pendiente, supongamos una cosa así, bueno, entonces la derivada de esto va a ser constante y distinta de cero. Entonces en ningún punto de esta recta la derivada va a ser cero. Lo cual tiene sentido porque ustedes miran la recta y no tiene ningún máximo ni ningún mínimo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede ser? Si estamos diciendo que según el teorema de Weierstrass, esto tiene en algún lugar un máximo y un mínimo. Bueno, porque dijimos que el conjunto tiene que ser cerrado y acotado, es decir, tiene que llegar hasta un determinado punto, ¿sí? Porque la variable x, que está acá, no puede valer cualquier cosa, ¿sí? Tiene que valer hasta un determinado valor. Entonces, supongamos que esto es la cota superior de x, entonces la recta va a llegar hasta acá. Y entonces ahora sí, ¿qué pasa? Tenemos acá bueno, lo voy a hacer con... Sí, lo voy a quedar mejor. Acá vamos a tener un máximo absoluto y acá vamos a tener un mínimo absoluto. ¿Se ve? Uy, pero... Ok. Entonces, no tengo puntos críticos en este caso, que es una recta. Esto vamos a ponerle acá recta. Pero
de acuerdo, o sea, esto es una verificación del teorema este que estamos viendo, esta función tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Ok? Perfecto. Pensemos ahora en los casos que tienen algún tipo de curvatura y entonces vamos a encontrar un máximo o un mínimo. ¿Sí? Entonces vamos a pensar primero en una función. También vamos a hacer acotado el conjunto, porque es lo que requiere el teorema. Y pensemos en una función cóncava. ¿Sí? Esta función cóncava tiene un máximo acá y tiene un mínimo acá y otro mínimo acá, ¿sí? Supongamos que están a la misma altura. Si no están a la misma altura, solo uno de estos va a ser mínimo. Pero en definitiva, un mínimo va a haber, ¿se entiende? Entonces el teorema me garantiza que hay un mínimo y un máximo, ¿sí? Ahora, esta función, perdón, decíamos es cóncava. Ahora, si es cóncava, yo acá sí voy a haber encontrado un punto crítico. ¿Se ve? O sea, yo si aplicara las condiciones de primer orden como veníamos haciendo en este conjunto, y bueno, encontraría un solo punto crítico que es este. ¿Sí? Y entonces, si yo fíjense que si yo encontré un punto crítico, en estas condiciones ese punto crítico es un máximo absoluto. ¿Se ve? Esto es cuando es cóncava. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el teorema. O sea, si el teorema me dice necesariamente hay un máximo y un mínimo, y yo sé que la función es cóncava, entonces el punto crítico que yo encuentre necesariamente va a ser un máximo. ¿Sí? Porque los mínimos, digamos, y más aún, yo sé que va a ser un máximo absoluto. ¿Ok? Y eso era relevante sobre todo. Y no solamente un máximo relativo, el punto que encontré, sino que es un máximo absoluto. ¿Sí? Manu dice, por más que sepamos que una parábola tiene min máximo absoluto, si no hay cotas no lo podemos confirmar. No, o sea, si vos a priori supieras que es una parábola, eh, ya sabría, o sea, vos ya sabés que una parábola tiene máximo y mínimo, punto. ¿Okay? Además que no hace falta que sea una parábola esto, la parábola es como la forma más sencilla de función cóncava, pero esto podría ser, por ejemplo, una función seno, ¿no? Que tiene concavidad, la función seno, pero que después sigue variando así, ¿ok? Y acá lo que estamos diciendo es, bueno, si yo miro solo un pedacito, necesariamente ese pedacito va a tener un máximo y mínimos absolutos. Entonces, si yo encontré un punto, un punto crítico, un extremo relativo, sé que va a ser máximo. Pero en realidad esto que acabo de decir no es tan así. Esperen un segundito que lleguemos al final. La intersección de dos rectas no es un punto crítico. No. Un punto crítico es un punto donde la derivada vale cero. Y en la intersección de dos rectas, para ninguna de las funciones, la derivada vale necesariamente cero. Solo vale cero para la que sea horizontal, si hay una. No sé de todo bien, Valen, exactamente a qué iba la pregunta o por dónde lo estás pensando para que lo podamos ver un poco más a detalle. Pero la respuesta es no. Em, ¿Qué pasa con el caso, el otro que nos faltaría? Sería para la función convexa, ¿no? Entonces, ok, bueno, buenísimo. Una función convexa va a tener un puntito por acá, supongamos que este es simétrico y entonces también están a la misma altura. Bien, y este va a ser nuestro convexa. Nuestro mínimo relativo, que fíjense, en este conjunto es absoluto, ¿sí? Porque los absolutos están en el borde, no son puntos críticos. Si en esos puntos la derivada no vale cero. Pero acá, entonces, sí. ¿Ok? Sí. Esa es una buena aclaración, Sofi. Existe al menos un máximo y un mínimo, vamos a aclarar acá, en sentido amplio. Sentido amplio. Buena aclaración.
ustedes vieron cuando vieron extremos que existe la definición en sentido amplio y en sentido estricto. O bueno, no sé, no me acuerdo si lo vieron, pero existe esa distinción. En sentido estricto es cuando el punto, o sea, vos le pedís a un máximo, por ejemplo, para ser absoluto, que sea estrictamente mayor a todos los demás puntos en la imagen de la función. Y en cambio va a ser un máximo en sentido amplio si es mayor o igual a todos los puntos en la imagen de la función. ¿Ok? Entonces, si usamos la definición de sentido amplio, estos dos que están a la misma altura son extremos absolutos. ¿Ok? Son mínimos absolutos en sentido amplio, en el sentido de que no hay ningún otro punto que esté, perdón, en este caso sería el máximo, no hay ningún otro punto que esté por arriba. ¿Ok? Pero es cierto, habría como dos máximos absolutos, porque entre sí son iguales. ¿Sí? Si definiéramos máximo en sentido estricto, entonces ninguno de los dos sería máximo. ¿Ok? Porque no miden, no están más alto que cualquier otro punto. Están a la misma altura que el otro punto. ¿Ok? Pero el teorema dice, tienen que ser en sentido amplio. Ahora, esto es un poco mentira, esto que les dije, porque nos falta una cosa más que me garantice que sea absoluto si yo así solamente tengo un punto relativo, un extremo relativo. ¿Qué pasa? Yo podría tener una función, les decía, habíamos visto la función seno, pero pensemos en alguna otra, en un conjunto cerrado y acotado, o sea, un conjunto compacto, que fuera algo así. ¿Ok? Y entonces acá, ¿qué pasa? Tengo acá un punto que supongamos está a la misma altura que este, entonces estos son dos mínimos eh, absolutos en sentido amplio, pero en realidad el máximo absoluto lo tengo acá, ¿se ve? Entonces el teorema me garantizaba que existen, sí, que existen extremos absolutos, eso es lo que garantiza el teorema. No es que garantiza que el relativo sea un extremo absoluto. Y de hecho, para esta función, el relativo, que lo encontraríamos acá, no es un máximo absoluto. ¿Se ve? Porque este puntito es más alto que el azul. O sea, el rojo este que dibujé acá es más alto que el azul. Entonces este es un extremo relativo que no es un extremo absoluto. Entonces, el teorema me garantizaba que iban a existir los extremos absolutos, pero no necesariamente el relativo que yo haya encontrado va a ser uno de ellos. ¿Ok? Como en este caso, que tenés extremos, tenés un mínimo absoluto acá, un mínimo absoluto acá, un máximo absoluto acá, perdón, pero el que encontramos entonces ya no es absoluto, es relativo. Entonces tengo que agregar una condición más. Tengo que agregar una condición más, que es que la función tiene que ser cuasi cóncava. Cuasi cóncava. Hay una definición formal de la cosinconcavidad que es que si yo uno o dos puntos de la función por una recta horizontal, después no hay ningún otro punto de la función que supere el valor de esa recta. ¿Ok? Entonces ustedes podrían pensar que hay una recta. Yo uno, por ejemplo, este punto con este punto lo uno con este, eso me da una recta horizontal, ¿ok? Y para que sea, la función sea cuasi cóncava, no debería haber ningún punto de la función que sea superior a esta recta. Y bueno, como vemos acá, todo este segmento tiene puntos mayores al valor de esa recta y entonces esta función no es cuasi cóncava. ¿Ok? No es cuasi cóncava. No importa que ustedes, o sea, no tienen que saber distinguir una función cuasi cóncava de una no cuasi cóncava, ¿ok? Eso, nada, lo verán más adelante en la carrera. Pero sí vean que, digamos, sepamos que cuasi cóncava básicamente implica que esto no pasa, ¿ok? Que no pasa que la función, digamos, una vez después de llegado a un máximo, como que vuelve a subir. Eso es lo que me garantiza la cuasi concavidad. Y entonces, si la función
es cuasi cóncava, como por ejemplo en estos casos, y se cumple que se cumple el teorema de Weierstrass, o sea, que la función es continua y el conjunto es compacto, entonces estos van a ser los extremos relativos son absolutos, ¿ok? Y esto sería por un lado, y por el otro, no hace falta chequear las condiciones de segundo orden. Ahí hay una pregunta. Sofi dice, los mínimos de esta función con... Ah, no, ya lo habíamos visto eso. Ok. Entonces, recapitulando un poco. El teorema nos garantiza que existe un extremo absoluto en sentido amplio. Son absolutos. La voy a poner en sentido amplio. Que es el sentido que se usa en general. ¿Sí? Bien. El teorema me garantiza que los extremos absolutos existen, podrían no existir, pero si se cumplen las condiciones, entonces los extremos son absolutos. Si además yo, porque lo sé chequear, sé que la función es cuasi cóncava, entonces cualquier punto relativo que encuentre es un extremo y es un extremo absoluto. Entonces no tengo que buscar otros extremos absolutos y tampoco tengo que chequear las condiciones de segundo orden. Y eso es muy poderoso porque nos ahorra un montón de cuentas. ¿Okay? Pues si supiéramos identificar funciones cuasicóncavas y conjuntos compactos fácilmente, entonces solamente nos quedaría ver que la función sea continua para decir, bueno, los extremos relativos que yo encuentre son absolutos y listo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? Con la línea de pensamiento. Digamos, es un poco rebuscado quizás. Hay varias condiciones. Como verán, ¿cuándo son cuasicóncavas? Ok, lo que tampoco lo expliqué del todo, porque no hace falta, no es que lo tienen que saber, o sea, lo que quiero que vean es que se puede garantizar que los relativos son absolutos y se puede, o sea, hay una forma de saltearse las condiciones de segundo orden, pero en muchos casos a ustedes, por ejemplo, les va a resultar más difícil hacer eso que directamente chequear las condiciones de segundo orden. ¿Ok? Pero más adelante en la carrera, digamos, van a hacer uso de este teorema. Entonces puede que ustedes mañana lleguen a una materia y les digan, bueno, como ustedes saben, el teorema de Weierstrass, bla, 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 nos garantiza que acá hay extremo, listo, no vamos a chequear nada. ¿Ok? Si les pasa eso, no se decepcionen, tiene que ver con esto. ¿Ok? Y si una función es cuasi cóncava y cómo chequearlo, eso sí, a lo sumo se los van a enseñar en la materia correspondiente. ¿Ok? Si no lo pueden buscar, es algo sencillo de hacer. Pero intuitivamente, Lucía, para que no quede la pregunta ahí colgada, tiene que ver con esto. Una función es cuasicóncava si yo, cuando junto dos puntos, hay definiciones formales, etcétera, ¿no? Pero una forma visual de chequearlo es que si yo, al juntar dos puntos por una recta horizontal, imagínense que esto fuera horizontal, ¿sí? Si ninguna otra parte de la función supera a esa recta, ¿ok? O sea, estos puntos de acá la van a superar. ¿Sí? Si en ningún otro momento la función vuelve a superar esa recta, ese nivel, entonces es cuasi cóncava. ¿Ok? Esta función no satisface eso. O sea, esta función, yo trazo una recta horizontal entre estos dos puntos y si la extiendo para allá, la función en algún momento vuelve a traspasar esa recta. Entonces no es cuasi cóncava y eso explica por qué no se cumple que este extremo relativo sea absoluto. Pero si la función es cuasi cóncava, esto no pasa y entonces este extremo relativo sí es absoluto. ¿Sí? No sé si ahí lo expliqué quizás un poco mejor. Los tres primeros gráficos, exactamente, sí cumplen con esa condición. Exactamente. Sí, si yo trazo una recta acá, bueno, si se ve, la función no lo vuelve a sobrepasar nunca. Julián, pero los puntos críticos no son absolutos necesariamente en cuasicóncavas. Sí lo son, el tema es que pueden no existir y por eso necesitas el teorema de Weierstrass. O sea, vos puedes tener una ecuación, una función cuasi cóncava
que no tenga extremo absoluto en sentido amplio. Y entonces, o que tenga máximo pero no tenga mínimo, o que tenga mínimo pero no tenga máximo. Entonces el teorema te garantiza que hay uno y uno. ¿Ok? Entonces sí o sí el extremo que vos estés buscando, si estás buscando máximo, va a haber un máximo. Si estás buscando un mínimo, va a ser un mínimo. ¿Se entiende, Julián? Un buen punto con lo que dice Julián es que en realidad yo sin ver el gráfico no sabría si el extremo relativo que encontré es máximo o mínimo. Pero bueno, eso siempre es muy fácil de chequear, porque alcanza con ver cuánto vale la función en el punto y después chequear cualquier otro punto. Y entonces ahí ya voy a saber si es máximo o mínimo. Y muchas veces cualquier otro punto es muy fácil de hallar. Por ejemplo, en un beneficio, el beneficio mínimo muy posiblemente sea cero, que es cuando produzco cero, ¿no? Si no hay costos fijos. Si hubiera un costo fijo, o sea, algo que tengo que gastar sí o sí, bueno, el mínimo beneficio va a ser ese costo fijo. ¿Ok? Nada, ese tipo de cosas las van a discutir más adelante, pero generalmente encontrar el opuesto al que yo estoy buscando es muy fácil. O sea, si yo estoy buscando el beneficio máximo, encontrar el costo, el beneficio mínimo es fácil. Si estoy buscando el costo mínimo, el costo máximo va a ser infinito. Simplemente produzco infinito y gasto infinito. Entonces, el opuesto al que estoy buscando generalmente es muy sencillo y entonces con eso puedo descartar y ya saber que gracias al teorema está garantizado que lo que estoy buscando es efectivamente un máximo o un mínimo, depende de qué esté buscando. ¿Ok? Bueno, esto es una discusión relevante, la van a retomar en otras materias, les van a hablar de la concavidad y convexidad, como si ustedes lo manejaran así. No se van a acordar cuál es cóncava y cuál es convexa. Sobre eso, hablando con un amigo, me tiró un tip ayer que quería pasárselos, que es que convexa rima con contenta. Y es una curva contenta porque está hacia arriba como una carita feliz. ¿Se acuerdan la analogía que siempre hacíamos de la carita? Bueno, entonces con eso se pueden acordar que convexa es contenta y cóncava es triste. ¿Sí? Así que le vamos a agradecer a mi amigo Mati